brazos y pectorales. Solito vas a la deriva, el monstruo ha de encontrarte. Mañana es tarde. Dale, dale. Uber mío, rey de votaciones, no permitas que tus sueños te devoren. Sube a tu caballo con alas de fuego, la victoria es tuya, este es tu momento. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Estudio Jurídico Reyes Monforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas, o comunícate al 2966 42 04 65. Si estabas esperando el momento justo, te cuento que llegó. No te pierdas semanas de descuentos en DM. Pagás menos, llevas mucho más. Del 1 al 10 de agosto tenés un 10% menos en muebles para el hogar, herramientas y 15% menos en combos de 3 muebles para el hogar. Además, por fin de temporada, durante todo agosto hay un 25% menos en calefacción. Sí, 10, 15 y 25% en descuentos. ¡Wow! Dale, aprovecha que todas las semanas hay descuentos nuevos. Don Bosco 408, Río Gallegos. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle
Calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489, teléfono 422-086, WhatsApp 2966 637102, horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Hola, mi amor, salí lindo de la barber para robarte el corazón. Barber Sport, la nueva tendencia. Contamos con barberos profesionales, especializados en todos los estilos. Corte con navaja, drop fade, taper fade, mid fade, front crop. Estamos en Jofredi Loaiza 384, abierto de 10 a 22 horas de corrido. WhatsApp 2966 75 71 59. Atendemos por orden de llegada. Trabajamos con todos los medios de pago. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder.
Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí ajustando ahí algún potenciómetro. Claro, estamos empezando este lunes, estamos empezando la semana, estamos empezando un nuevo día acá en la 100.9, en vivo para Río Gallegos, en la primera mañana de esta radio. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos, buen día, ¿cómo les va, gente? ¿Cómo estás, pichoncito? Muy bien, aquí Bueno, estamos, bien. Pero algunos coletazos del fin de semana, ¿viste? Pero claro, es no la fue- edad, básicamente, nada. No, bueno, coletazo del fin de semana no sos el único, te digo. ¿Por qué me lo decís? ¿Por Brian que no vino, por No, ejemplo? ¿Por nuestro comandante? No, hay algunos coletazos del fin de ¿Qué semana. pasó? Bueno, también Brian, ¿no? Le mandamos un beso a nuestro comandante, que hoy no nos va a acompañar aquí en la otra gestión. Está Juli, un poco aquí en el streaming, un poco allí en la consola, tras el vidrio. Así que igual lo vamos a extrañar y lo esperamos que se recupere nuestro querido comandante Brian Álvarez. Le mandamos un beso enorme. Vamos a ver cómo hacemos hoy con la ausencia de él. Que Claro. No menor. No, obviamente, sí. Por eso es el comandante. Claro, por eso. Obviamente. Que comanda este equipo. En su reemplazo está Juli, o sea, a cuatro manos, un poco allá, un poco acá. Ujú. Pero bueno, aquí estamos. Por el momento estamos en vivo solo en San Julián a través de Radio Líder 101.5, también en vivo en la Cuenca Minera a través de FM Tiempo 95.5, pero bueno, faltó conectar Perito. Ok. Bien, bueno, vamos a ver si lo podemos subsanar. Les mandamos un beso grande. Buen inicio de jornada para todo, gente. Aquí estamos con la otra gestión. Hoy es lunes 12 de agosto. Así es, ya en principio con varias novedades en materia climatológica en principio, pero bueno, ya vamos a estar hablando detalladamente de eso, pero bueno, ya con información oficial. A ver, esto se comunicó hace Una hora. poquito menos de una hora, sí, o una hora aproximadamente. Sí, una hora. Un pedido de renuncia del gobernador, ¿verdad? El gobernador le pidió la renuncia a uno de sus funcionarios exactamente a las 7:09, mira, sí, una hora. El gobernador de la provincia, Claudio Vidal, le solicitó la renuncia a un funcionario del Exactamente. Ejecutivo Provincial, La ¿verdad? Que ya secretaria. está publicado incluso en el Nuevo diario nuevodía.com.ar. Sí, fue a través de un escueto comunicado de la Secretaría de Comunicación y Medios del Gobierno Provincial, donde se informó que el gobernador Claudio Vidal le pidió la renuncia al secretario de Pesca de Santa Cruz, Harold Bark. Eso es todo. Oficialmente no se comunicó nada más que eso. Sí. Tampoco tiene que darle... No es su obligación, lo charlamos recién con Juli, tampoco es que tenga que decir por qué el gobernador le pide la renuncia a algún funcionario. Oficialmente nada. Oficialmente nada. Oficialmente nada más que ese comunicado. Ujú. Extraoficialmente. Bien, llamó la atención en principio, digamos, si está relacionado con su actividad propia al trabajo, llamó la atención por la semana pasada tuvo una reunión muy importante, abocado y preocupado, ya el ex funcionario Harold Bark, por la baja en la zafra de la pesca en Puerto Deseado puntualmente. De hecho, se reunió con empresarios de empresas pesqueras, con dueños de empresas pesqueras que operan allí, con representantes de trabajadores y demás. De hecho, hasta le hicimos una extensa nota el jueves por la noche. O sea que cuestiones vinculadas a su función no son. No sé si pasa por ahí, digamos, no sé si tendría algún cuestionamiento respecto de ello. Lo que pasa que, bueno, el fin de semana se conoció a través de un sitio de denuncias de aquí de Río Gallegos una situación que lo había tenido como protagonista a él con un vehículo. Hace unos poquitos minutos
me decían algunos compañeros y colegas que se desplazaba en un vehículo oficial, que era una camioneta blanca. Claro. La verdad es que eso no lo tenía, pero aparentemente le habría dado positivo la alcoholemia en un control de tránsito que hizo personal de la Municipalidad de Río Gallegos, de la Dirección de Tránsito. Así que, claro, por eso entendemos que no se brindan más precisiones, no se habla de renuncias por motivos personales, sino que se da cuenta directamente de la solicitud que le hizo el gobernador, ¿no? Así es, sí, así es. Esa es la información extraoficial, que no habría pasado un control de tránsito. Exacto. Exactamente. Y esto no lo sabía, esto que estás comentando, que sería un vehículo oficial. Claro, no te lo alcancé a comentar porque fue ahora. Recién que leía ese comentario de un grupo de colegas y amigos que justamente estaban hablando de esto y mencionaban esta situación también, lo que vos decías recién, las gestiones que venía haciendo, las reuniones, y decía, qué pena que se haya ido por este error, que si lo tuvo, bueno, está pagando las consecuencias, ¿no? Pero que venía haciendo, digamos, dentro de su función, un trabajo que se veía por lo menos preocupado y ocupado por la situación, ¿no? Todavía no sabemos de resultados, pero un hombre que venía abocado fuertemente a su trabajo. Entonces, bueno, decíamos, qué pena, ¿no? Que se haya dado de esta manera. Veremos si después en alguna entrevista con los medios algún funcionario da más explicaciones al respecto. Harold Barg está en ese lugar desde el mismo día que asumió Claudio Vidal, ¿no? Bien, y sí, si fue así, como lo estamos diciendo, si se trasladaba en un vehículo oficial y no pasó una alcoholemia, no pasó un control de tránsito, sí, es entendible, obviamente. Es lógico que tiene que... De hecho, imagínate si hubiese trascendido algo hoy, lo que se empezó a conocer ayer, esto que le estamos comentando, y el gobernador no hubiese actuado. Claro. ¿Entendés? ¿Quién se iba a comer el garronazo? El gobernador. No va a hacer nada el gobernador al respecto. Obvio, más vale. Si se llega a conocer que el vehículo efectivamente era oficial. Y si no, igual, por más que haya sido un vehículo particular, funcionario del gobierno provincial, y tenés que tener tus reparos, obviamente. Y más cuando sabes cómo trasciende, ¿no? El control de alcoholemia, ¿quién lo hace? Personal de la municipalidad. Obviamente. Los 2 minutos está enterado el intendente. Claro. Olvídate. Así que bueno, empezamos así la semana entonces con esta noticia del diario nuevodía.com.ar. El gobierno informó que le pidieron la renuncia a Harold Barg, secretario de Pesca. Esto se informó a través de un comunicado oficial. Claudio Vidal, el propio gobernador, le solicitó la renuncia al secretario de Estado de Pesca, Harold Barg, dependiente del Ministerio de la Producción, Industria y Comercio. La nota dice no hay más detalles de la salida de Barg, pero nosotros te contamos algo de lo que se está rumoreando extraoficialmente. Veremos si en algún momento de la jornada hay información oficial al respecto. Exactamente. Estaba cortado donde pasamos siempre ahí, Kirchner sobre Piedrabuena, Piedrabuena Kirchner, frente a Jefatura. Sí, exactamente. Había un caos ahí en esa esquina porque, bueno, los que llevamos chicos a trabajar, a estudiar a esa hora, y después y después tenemos que venir a trabajar. Digo, hay María Auxiliadora, la escuela industrial que está un poquitito más allá, o sea, ahí siempre se arma un cuello de botella. Imagínate con el tránsito cortado en Piedrabuena frente a Jefatura. Claro. Bueno, lo que sucede es que cortaron tempranito el tránsito porque ahora ya debe haber sucedido, ya pasó esto. A las 8 de la mañana, y esto es absolutamente puntual, se iba a realizar el izamiento allí, y este izamiento se realiza todos los días a ese horario. Pero ¿por qué hoy era diferente y por qué se decidió cortar la calle? Porque comienzan distintas conmemoraciones
en la semana del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Y va a tener el izamiento de las 8 de la mañana, la presencia de granaderos, una sección también de la 11ª Brigada Mecanizada del Ejército Argentino, y van a estar presentes cadetes de la escuela de cadetes, de lo que nosotros decimos habitualmente como escuela de policía, y también alumnos de María Auxiliadora, entendemos Bien. que seguramente algunos abanderados, así que por eso estaba cortado el tránsito ahí en la puerta de María Auxiliadora y de la jefatura de policía, donde está el mástil. En realidad, claro, estaba cortado antes acá en Piedra Claro, Buena. sí, me refiero al Sobre ingreso Piedra a Buena, esa, claro. a esa cuadra. Bien, 8 de la mañana, 21 minutos. El clima es noticia también, como lo ha sido cada día de este invierno 2024. En este caso, por una alerta meteorológica, en realidad el que incluía al sur de la provincia de Santa Cruz por lluvia ya ha pasado. Caducó. Ya caducó, exactamente. Bueno. Y llovió bastante aquí en Río Gallegos durante toda la madrugada, ¿no? Ahora paró, parece, ¿no? Sí, ahora paró. Sí, cubierto con lluvia en la hora anterior, así se presenta el cielo en la capital de Santa Cruz. 4 grados 2 la temperatura, 0 grados la sensación térmica. Humedad 92%, viento del norte a 20 kilómetros en la hora. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana van a continuar las lluvias. Por la tarde y por la noche se esperan lluvias aisladas. La máxima se estima que hoy llegue a los 7 grados centígrados. Anticipo mañana martes, 8 de máxima y 1 grado bajo cero de temperatura mínima, aumentando la temperatura el miércoles, 9 de máxima y 1 bajo cero de temperatura mínima. Hay una alerta meteorológico para, esto es, para esta jornada, lunes 12 de agosto, por nevadas. Esto es para la cuenca minera, alerta amarilla para la cuenca minera y para la zona la zona cordillerana del sur de Santa Cruz, básicamente, Calafate, y hasta Chaltén, incluso por nevadas. La situación se describe de la siguiente manera: el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulado entre 15 y 30 centímetros, pudiendo ser superados de manera puntual en las zonas más bajas. La precipitación podría presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada. Esto es para la mañana de hoy, lunes 12 de agosto, así que debería estar nevando por aquella zona. Bien. Vamos ahora, ya que estamos comenzando este repaso por distintas localidades, a Puerto San Julián, donde, con datos de las 8 de la mañana, el cielo está mayormente nublado, la temperatura real 7 grados 2 décimas y la térmica muy agradable, 6 grados 4 décimas, 75% la humedad, viento del sur a 5 kilómetros. Es buena la visibilidad en Puerto San Julián a esta hora de la mañana. Esperan para este inicio de semana laboral una máxima de 11 grados y que anticipa el pronóstico para este lunes. Por la mañana lloviznas, por la tarde nublado y por la noche lluvias aisladas. Un día de precipitación aparentemente en Puerto San Julián. A ver qué tengo por acá. Perito Moreno, noroeste de Santa Cruz. Algunos chubascos durante la mañana, así está empezando este lunes. 6 grados la temperatura, la térmica 3 grados, ambos registros sobre cero. Viento del noroeste a 14 kilómetros en la hora. Así algunos chubascos aislados. Es lo que dice weather.com hasta el mediodía. Después empezará a aparecer el solcito. Y por la tarde el que va a aparecer también va a ser el viento. Bueno. No de gran intensidad, pero sí puede llegar a los 40 kilómetros en la hora hoy en horas de la tarde. Y la máxima va a superar los 10 grados centígrados. Bueno, linda, 10, bastante grados, agradable la temperatura. Nos vamos al Calafate, donde hay alerta amarillo por nevada, según dice
el servicio meteorológico, Claro. te está alcanzado, por eso que mencionábamos. El cielo a esta hora parcialmente nublado, con precipitación a la vista. La temperatura 2 décimas de grado sobre cero, no hay registro de sensación térmica porque el viento está a tan solo 3 kilómetros en la hora desde el sudeste. Lo que sí hay en Calafate es muy alto porcentaje de la humedad, 92%. La visibilidad está un poquito reducida a esta hora a 25 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy va a ser un día bastante fresco, 5 grados. Y en el Calafate el pronóstico para todo el día adelanta. Por la mañana, nevadas fuertes. Por la tarde, lluvias y nevadas. Y por la noche, lo mismo. Bien. Lluvias y nevadas. Bien, a propósito de esa zona cordillerana, Calafate, más arriba, vamos a estar dialogando, hablando con el Chaltén dentro de un par de minutos nada más. Y ya estoy anticipando la primera entrevista del día que va a ser con Elizabeth Hans, porque hay preocupación, mucha preocupación, en toda la comunidad educativa de esa localidad. Porque producto de una situación que no termina de solucionarse, que es las cooperativas que desarrollan tareas de limpieza, en este caso en la escuela del Chaltén, entiendo que es un solo edificio donde va por primaria y el secundario. El secundario sé que es el número 28 y hay un reclamo que viene incrementándose porque claro, si no hay servicio de limpieza tampoco se puede dictar clases. Claro, hubo una reunión de padres el pasado sábado, se manifestaron, se encontraron allí en un lugar público y decidieron que si no hay una solución en el día de hoy, directamente mañana los padres van a tomar pacíficamente las instalaciones de la escuela. Sí, hay, desde hace varios días vienen con esta situación, es muy preocupante. Estaba leyendo, lo hicimos durante el fin de semana también, algunos de los portales como Señal Calafate o Ahora Calafate, que, bueno, hacían mención a este tema. Y hay una nota que se publicó justamente el fin de semana, indica que el Consejo Provincial, esto dice Señal Calafate, Chaltén, el Consejo Provincial de Educación no permite limpiar a los padres. No permitía limpiar el establecimiento, Claro, ¿no? claro. Tampoco hay arreglo con la cooperativa de la limpieza. Y ahí adelantaban esta determinación que en principio era para el lunes, según lo marcaba este medio, la posible ocupación del establecimiento si es que no encontraban solución. Y añadía Señal Calafate que el Consejo Provincial de Educación había ofrecido una suma irrisoria para las trabajadoras de limpieza que justamente hacen esas tareas en el establecimiento. Sandina Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas. Obras civiles, servicios y logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base central en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Abrazo a Toto Sandín, que ayer debutó en el TC Mouras. Sí, le fue muy bien, Le fue muy bien, sí. Y corrió en 2 categorías. Claro. Se bajó de la pick-up, que salió cuarto, el mejor, muy bien. El mejor puesto, sí. Salió cuarto y se bajó de la pick-up y se subió al Chevrolet, al auto, a la Chevy. Creo que terminó 10º en esa categoría. Así que abrazo a Toto. También nos acompañan desde el Calafate todos los días, Cabañas del Titán, ubicadas en pleno centro de la villa turística. Tienen acceso por la Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706.
Por consultas para el hostel, recordad que permanece cerrado por la temporada turística baja, pero está dispuesto a brindar sus servicios a grupos grandes, a contingentes o delegaciones. En ese caso tenés que comunicarte al 2966 74 62 19. Y también nos acompaña todos los días Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Santa Cruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Acordate que esta noche sortea el Rebingo. El Rebingo en principio con un acumulado que supera los 15 millones de pesos. Muy bien. 15.800.000 pesos. Creo Sí. que en eso estaba. A la bolilla número 40. Y acordate que también hay sortea el Telebingo Santacruceño. No te olvides el Telebingo Santacruceño. Y te podés llevar un 0 kilómetro, además de los premios tradicionales del acumulado a la bolilla número 40. Esta nueva modalidad, recientemente puesta en vigencia. En la cuarta ronda, hoy sortea un 0 kilómetro a la bolilla número 41. ¿La modalidad cuál es? Desde el pasado lunes que se implementó esta nueva posibilidad de ganarte un 0 kilómetro, va incrementando de a un casillero, Claro. si no va saliendo el sandero. Hoy juega a la bolilla número 41. Y así sucesivamente, ¿no? Si no sale hoy, la semana que viene se jugará A la 42. 42, exactamente. ¿Saldrá esta noche? ¿No saldrá? ¿Serás vos el ganador? Ojalá, No ojalá. te quedes sin comprar el cartoncito del Telebingo Santacruceño. Muy bien, ahí está. Gracias a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias por acompañarnos cada jornada. Vos adelantaste una de las notas que vamos a tener en esta mañana referida a la situación y a la problemática de falta de clases en un colegio allí en esa localidad. Otro de los temas, sin lugar a dudas, de esta mañana aquí en Río Gallegos va a ser la jornada de alegatos que a partir de las 9 se va a vivir en la Cámara Oral Criminal, donde se está juzgando lo que se ha denominado la Casa del Horror. Recordamos que es la causa donde se juzga a un hombre, un padre, que vivía con su pareja y los 3 hijos de ese hombre, que en ese momento los niños tendrían entre 7 y 13 años. 3 chicos, reitero. Y ese padre y su pareja de ese momento sometieron a los más atroces destratos, castigos, torturas, entre otras cosas, a esos 3 menores de edad. Se los está juzgando, fueron 3 jornadas, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, y hoy va a ser, como decíamos, a partir de las 9, el momento de los alegatos. Es el momento en el juicio donde cada una de las partes expone y solicita al tribunal la pena para los 2 acusados. El hombre, el papá de los 3 chicos, y la mujer, jóvenes, los 2 hoy tienen 36 años, cuando se descubrió esto tenían 33 ambos, bueno, por haberle hecho la vida imposible a esos 3 niños que hasta incluso tenían una especie de pacto suicida por el temor que tenían y por los maltratos a los que eran sometidos cada uno de los días. Así que nosotros vamos a estar con Nuevo Día, así que me voy a ir unos minutos antes Perfecto. para poder ingresar Perfecto. a la sala oral. Y este tema que ya está presentado y que ya la tenemos en el teléfono, le vamos a estar dando continuidad también por la gravedad que entendemos y porque el Chaltén es solo un reflejo de la situación. Son varios los establecimientos educativos en la provincia de Santa Cruz que tienen problemas de este tipo. Por eso vamos a estar hablando cerca de las 9 de la mañana
también con Pedro Cormac, en este caso como referente en el Consejo Provincial de Educación, en ese cuerpo en realidad, representando a las escuelas públicas. Vamos a estar hablando con Pedro Cormac. Pero ya nos está escuchando desde el Chaltén Elizabeth Hans. Ella, como decíamos, es referente de padres y madres de la comunidad educativa del Chaltén, preocupados por la situación, por la situación que están atravesando las cooperativas o la cooperativa de limpieza en ese edificio. Elizabeth, buen día, ¿cómo está usted? Karina Taberna y Claudio Lobos, aquí la estamos saludando. ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos. Vamos a ajustar un poquitito los parámetros. Se escuchaba un poquitito bajo, pero se escuchaba bien, ¿eh? Está bien, ahí estamos hablando del tema, ya está presentado. Elizabeth, entendemos que atentos a esta situación y preocupados por esta realidad que está viviendo el Chaltén, es que los padres se movilizaron este fin de semana, el sábado, ¿verdad? Sí, así es, una convocatoria, o sea, venimos reuniéndonos desde la semana pasada ante la no respuesta, digamos, de ninguno, digamos, de los directivos responsables de que nuestros hijos, bueno, siguen sin clases. Lo que lleva por lo menos la escuela de Chaltén, de los 101 días de clases, ya llevan 23 días sin clases, digamos. Este conflicto empezó, ya se inició en febrero, acá en Chaltén. Sí, después del receso invernal, ¿pudieron reiniciarse las clases, Elizabeth? No, todavía no. No, todavía estamos acá sin clases. El día viernes se presentaron directivos del Consejo Provincial de Educación para hacerle una oferta en realidad a las trabajadoras de la cooperativa, porque en sí, bueno, el problema se inicia por ahí, digamos, lo cual fue un chiste realmente a lo que estaban pidiendo las trabajadoras, y también bajo amenaza, porque si no aceptaban la oferta que ellos les daban, iban a contratar a otra cooperativa, la cual no contrataban, digamos, a las chicas, o sea, como penalidad, digamos, a hacer paro, a retención de servicio, no las contratan. Y la realidad es que también, o sea, Chaltén es una comunidad muy pequeña que nadie va a querer ir a trabajar por 220.000 pesos. Claro, o sea, la realidad es esa. Y a nosotros los padres, o sea, son dos problemáticas, digamos, que van juntas. Por un lado, las trabajadoras, y por otro lado, el derecho a educación que tienen los chicos. Como papás hicimos una propuesta al Consejo Provincial de Educación, que era reunirnos. Nos habíamos organizado muy bien para ir a limpiar la escuela mientras podían resolver, digamos, este problema, para garantizar la educación. Claro. No para resolver, digamos, el problema, es para darles un tiempo, pero mientras tanto que nuestros hijos pudiesen ir a clase. Independientemente de esto, también niños que necesitan los desayunos y meriendas también que se les dan en las escuelas. Claro, claro. O sea, no solamente la parte de educación, va mucho más allá también, ¿no? Y la cual tuvimos total negativa por parte de los directivos también. ¿Cuál es el problema puntualmente, Elizabeth, buen día, con el personal de las cooperativas? De la cooperativa, perdón. El problema, en realidad, a ver, el problema, te lo hago breve, pero esto empieza en febrero. Viste que en Chaltén las clases empiezan casi un mes antes, claro, ¿sí? Sí. Con el cambio de gobierno, ¿sí? Antes estaba la cooperativa Nehuen, y algo fue muy informal que le presentaron a las trabajadoras. Les dijeron, bueno, las sacamos de Nehuen y las ponemos en la cooperativa Fénix, en este caso, porque si no se quedaban sin trabajo. Entonces les hicieron el pase así
muy informal, digamos, ¿sí? Eso llevó varios días, obviamente, sin clases, porque las chicas, la verdad, que no sabían ni para quién trabajaban. Sí. O si trabajaban en sí, digamos, si serían contratadas. Luego, el segundo conflicto fue porque esto fue, si no me equivoco, entre abril y mayo, porque de parte de la cooperativa decían que no estaban los papeles de las chicas como bien, o sea, bueno, ya te digo, fue todo muy desprolijo. Eso llevó varios días y ahora el reclamo puntual de ahora para el inicio de clases fue porque las chicas piden un aumento. Ellas están cobrando en mano, no el bruto, digamos, 220.000 pesos, 240.000 pesos por 4 horas de trabajo. Bien, el tema es que ellas como cooperativa, o sea, como socias en realidad, ellas tienen un sueldo, digamos, bruto, que de ahí les descuentan el monotributo, los artículos de limpieza, un montón de cosas. Entonces cobran 2 pesos, digamos, y con eso la realidad es que hoy en día nadie puede vivir con ese dinero, realmente. Por supuesto. Ese es el problema puntual por el cual hacen retención de servicio las trabajadoras. Elizabeth, tengo entendido que ustedes dieron así como último día para que se solucione esto hoy lunes, caso contrario mañana van a tomar otro tipo de medidas, ¿verdad? Sí, la medida mañana, si hoy no tenemos una respuesta de que mañana empiecen las clases los chicos, porque esto ya ha superado a todos, es tomar la escuela con la idea de ir los padres con los chicos y garantizarles por lo menos el desayuno y la merienda. Nos organizamos como para, aunque sea en ese rato que estemos en la escuela, turno mañana, turno tarde. La verdad que la toma, recalco, que es muy simbólica y pacífica, pero bueno, a ver si de alguna forma nos escuchan, porque ya te digo, no vinieron directivos los cuales la única propuesta fue esa para las trabajadoras, para los padres obviamente que nada, y dejan expuestas a las chicas como diciendo, bueno, ellas no quieren aceptar, pero la propuesta era aumentarle 60.000 pesos, ¿sí? Y rever ese aumento recién en octubre. Claro. ¿Se entiende? Sé que va secundario 28 y ahí también está la primaria, o sea, es el mismo edificio, ¿verdad? Que nuclea a distintas... No. A ver. No, sabés que tenemos, eso es lo loco también, porque tenemos, en una comunidad tan pequeña tenemos 3 realidades diferentes. Por un lado está el jardín de infantes, que es un edificio, que ahí hay trabajadoras que pertenecen a esta cooperativa, y ellas decidieron acompañar, digamos, el reclamo, pero no hicieron retención de servicio, por lo cual el jardín sigue teniendo clases. Funciona. Por otro lado, la secundaria, que es otro edificio, ¿sí? Las chicas también, ellas sí decidieron hacer paro, pero a los profesores, por ejemplo, les permitieron limpiar el edificio. Entonces, lo que sucede en la secundaria hoy en día es que los chicos tienen un día clases, al otro día no tienen para limpiar la escuela, al otro día sí tienen, y así. De esa forma se organizaron. Bien. En la primaria directamente fue un no rotundo a cualquier propuesta que le hicimos. O sea, negativa, total. Bien. Claro, son 3, en los 3 niveles educativos, 3 situaciones distintas. Sí, así es. Y en los 3 establecimientos, en los 3 edificios, ¿funciona la misma cooperativa, Elizabeth? Sí, creo que en algunos particularmente quizás hay alguna chica que pertenece a otra cooperativa, y lo que sí pasa, que eso lo planteamos también al Consejo Provincial, bueno, los directivos que vinieron, es que por ejemplo en el jardín y en la secundaria hay tomado como 1 o 2 personas del personal, digamos, de maestranza que sí pertenece al Consejo Provincial.
digamos, no está terciarizado por estas cooperativas. Entonces, bueno, ellos aunque sea una persona, tienen. En cambio en la primaria, no, no la tenemos a esa persona o dos personas. Entonces ellos al tener a alguien que pertenece al consejo, digamos, pueden realizar, digamos, algunas tareas y no hacen retención de servicio, ¿no? ¿Cuántos alumnos en total, Elizabeth, están siendo afectados en primaria y secundario? ¿Tenés ese dato? Mira, en secundario honestamente no. Primaria son alrededor de 240 alumnos. Claro. Es muy importante la cantidad y es muy importante que esto realmente se solucione, porque están desde febrero, desde el inicio del ciclo lectivo 2024 para los alumnos del Chaltén con esta situación. Elizabeth, nosotros queremos agradecerte mucho. Hace un par de días que teníamos esta inquietud y estábamos buscando algún testimonio y bueno, para poder visibilizarlo siempre nos aporta muchísimo más poder charlar con alguien que nos cuente in situ cuál es el cuadro de situación. En su momento, la verdad es que bueno, atentos y teniéndolo como urgencia en nuestra agenda, quisimos hablar con las integrantes de la cooperativa, sacarlas por radio, pero no quisieron exponerse aparentemente. Claro, sí. Pero bueno, la idea obviamente es que llegue esta realidad aquí a Río Gallegos, probablemente. Sí, ojalá que tengan una solución rápidamente. Ojalá que sí, que sea pronto. Bien. Muchas gracias por el espacio. Agradecemos mucho y quedamos atentos entonces a ver si no hay solución en esta jornada, a ver qué ocurre mañana. Esperemos que se solucione todo y los chicos puedan volver a clases. Fuerte abrazo. ¿Cómo está el Chaltén? Habían, cambiando de tema, ¿no? Pero bueno, no quiero dejar de consultar esto. ¿Cómo está el Chaltén? ¿Había alerta meteorológica por nevada? ¿Cómo amaneció esa bella localidad? Preciosa. No, por acá por suerte sin nieve. Bueno. Por suerte hemos tenido bastante. Un poco de viento nada más. Pero no, por suerte nieve no. Gracias, Elizabeth, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Elizabeth Hans. Ella es mamá de un alumno de la escuela primaria de El Chaltén, que están desde hace, varios días, nos decía, llevan de un poco más de 100 días de ciclo lectivo, 20 y tantos días sin clases, motivado fundamentalmente por la situación que no se resuelve de los trabajadores de la cooperativa, que eran antes de Nehuen, ahora pasaron a ser Fénix, y que están pidiendo mejoras en su salario. Quieren un calendario escolar distinto, empiezan en febrero para tener más larga el periodo de vacaciones de invierno en el Chaltén. Claro. No tienen 2 semanas como el resto de los chicos, tienen creo que un mes y todavía no pudieron volver, o sea que cuánto tiempo ya llevan los chicos sin clases, e incluso esos días correspondientes al receso invernal. Claro. O sea, varios días los chicos sin poder volver a clase. Tal cual, con esta situación distinta que se da, ¿no? En jardín, en primaria y en secundario. Y yo le escuchaba cómo se ha tergiversado el concepto de cooperativismo. Porque una cooperativa hecha y derecha tiene que depender de que el Estado ese concepto de que estoy esperando que el Estado me aumente obviamente con 220.000 pesos no se puede vivir, por supuesto, claro está, pero vos fíjate qué equivocación y qué error entender al cooperativismo así. El cooperativismo es otra, no es una empresa, en todo caso, una cooperativa no tiene que depender del Estado para prestar sus servicios. Tal cual. ¿No? Acá directamente se interpreta así, como que sos como trabajador en relación de dependencia directamente del Estado provincial. Claro. Cuando el cooperativismo sabemos que es otra cosa, que el concepto es distinto, ¿no? De hecho, a nosotros nos da trabajo una cooperativa, esta cooperativa Nuevo Día, pero y se ha tergiversado y normalizado ya un concepto erróneo.
Exactamente. Bueno, lo hemos hablado largo y tendido, Porque ¿no? Por el mal uso que desde la gestión anterior se Sí, le ha tal cual, dado. tal Se cual. ha tomado como un negocio, Tal como un agradecimiento monetario, digamos, para ciertas personas cercanas a cierto poder Y político. se naturalizó esto de un militante o un funcionario, bueno, ponete una cooperativa. Claro, Ponete pero una cooperativa, claro. Y bueno, y acá están las consecuencias. Obviamente esa gente tiene que seguir laburando, vale, tiene que seguir prestando un servicio, pero fíjate las consecuencias. totalmente. Totalmente. Y hablamos de cooperativas que manejaban mucha gente y que lo siguen haciendo en algunos casos, digamos, en cuanto a la cantidad de personas, ¿no? Fíjate, esta cooperativa, lo que era Nehuen, nos decían, incluso algunas trabajadoras, eran más de 600 personas en toda la provincia de Santa Cruz, en distintas localidades. Bueno, Chaltén era una de ellas. Cambiamos de tema, pero no de localidad, porque una información que nos sacudió el fin de semana, una tragedia sucedió en la tarde del sábado en la localidad también del Chaltén. Por eso decíamos, pasada las 5:30 de la tarde, vecinos de la zona oeste avisaron a la policía que habían visto caminar a un hombre por un pequeño cerro cercano a la planta de gas. Lo llamativo es que ese hombre se desplazaba completamente desnudo. Al acudir la policía comprobó lamentablemente que esta persona había caído de unos 30 metros de altura aproximadamente, y se encontraba sin signos vitales. Llegó el médico y certificó la muerte. En el lugar trabajó personal de la comisaría del Chaltén y de la unidad 17 de bomberos, que retiraron el cuerpo en horas de la madrugada del domingo, luego de todas las pericias que hicieron los efectivos de criminalística que habían llegado del Calafate. El hombre fue identificado como Agustín Pujola, de 38 años, oriundo de Necochea, desde donde sus familiares estaban viajando a la localidad de El Chaltén, ciudad en la que él vivía desde hace un tiempo y realizaba trabajos ocasionales. En un relevamiento por el lugar encontraron las prendas del vestir que el hombre se había quitado, una a una, mientras iba subiendo, ¿no? En esa subida fueron encontrando lamentablemente sus pertenencias, hasta, bueno, el lugar donde no se sabe si se cayó o se arrojó. Una pena, realmente. Se trasladó el cuerpo de este hombre de 38 años a la morgue del hospital Samic, donde se le iba a realizar la autopsia. Nos enviaron un mensaje acompañado por algunas fotos para graficar esta situación. El mensaje en principio nos dice: en el barrio del Intendente, a más o menos 5 cuadras de su casa, sí, en una de las calles principales del barrio El Faro, 3 autos fueron a parar adentro del mismo pozo, con diferencia de horas nada más. Y recuerda, ¿no? En su momento la jefa, ¿no? Cristina, había prometido asfaltar esta arteria, ya que forma parte del famoso corredor externo de la ciudad. Otra promesa sin cumplir. Iván se pregunta, ¿qué se puede esperar? Y reflexiona, ¿no? ¿Qué se puede esperar entonces del intendente si corre por sus venas la misma ideología o modus operandi que el de sus formadores? Y adjunta, de verdad, esta es la calle, la del... Maradona, no. ¿Cuál no, es? Esta me parece que Ramírez. es la de Ramírez, ¿es esta? Sí, la de la cancha de defensores, Sí. Juli. Ramírez creo que es esa calle. Sí. Sí. Francisco Ramírez. Tal cual. Y tal cual lo dice en el mensaje, vemos acá que es un Focus, me parece, pero fíjate, en un pozo que, claro,
a simple vista no se ve. Claro, por estar toda tapado. Toda la calle poseada, que vos pensás que pasás y tapada con agua. No, lo que pasa, claro, poseada pero tapada por agua. Claro, ahí vos está. pensás claro. que es un charco más, entre tantos. Exactamente, un pocito más, pero no. Así que, y lo dice también, recomienda, lo que aconseja es que tengan cuidado. Mira, esta es una Toyota. También es una se pick-up, cayó. una 4x4, también está caída ahí en ese pozo. Calle Francisco Ramírez, entonces es la cancha de Defensores del Carmen. Exactamente. Claro, el intendente vive un poquitito más para allá, ¿no? No, claro, más cerca por de el la lado Maradona. de la Maradona. Ujú. Exactamente, de la calle Maradona. Bueno, viva o no viva en ese barrio el intendente, en principio debería estar señalizado. Claro, sí, no, impresionante, se ve que es el pozo, pero además como está toda la calle poseada y llena de charcos de agua, no te das cuenta, ni te imaginas en dónde te estás metiendo. Bueno, veo que estás acomodándote para partir, ¿verdad? Estoy partiendo porque, como les decía, ahora a las 9 comienzan los alegatos en el tribunal oral por estos delitos que se le imputan a estas personas. Preguntábamos cuánto podía ser a otros abogados, ¿no? Por las acusaciones. Y bueno, qué sé yo, se habla de 20 años, pero también podría haber alguna otra estrategia de hacerlo, se llama en concurso real, ¿viste? Cuando te explican tal cosa hecha en concurso real, es, por ejemplo, cuando alguien comete un delito, pero en el mismo caso comete otros. Por ejemplo, en este caso, que no solamente había un maltrato psicológico, había torturas, había golpes, o sea, fueron varios los que se hicieron y se hicieron de manera simultánea a distintas personas. Entonces, lo que me explicaba algún abogado es que se podría llegar a intentar como estrategia, por ejemplo, por uno te dan 20 años, pero que sea multiplicado por cada uno de los casos. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. 20 años me decían que era fácilmente de solicitar, ¿no? Dada la gravedad de los hechos. Hoy es el día en que se va a conocer el pedido de... Claro, hoy es el día de alegatos donde cada uno, la defensa pedirá la absolución o pedirá una pena mínima, las fiscalías van a hacer lo propio. ¿Y la sentencia cuándo se conocerá? La semana que viene. Y claro, la semana que viene, sí. Así que muchísimas gracias. Quédense aquí en la otra gestión. En un ratito nos reencontramos, mientras le vamos a pedir a Juli que nos ponga en comunicación telefónica con nuestro próximo entrevistado. Uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar. Gracias, Cari, que te vaya bien. Le arrancó el tren delantero a su auto en un impactante choque en la costanera de Río Gallegos. Esto fue ayer. El incidente se registró en la agradable tarde-noche de domingo sobre la avenida Almirante Brown, en su intersección con calle España, donde un joven a bordo de un Bora que se estrelló contra el muro perimetral del Club Naval, afortunadamente sin registro de víctimas ni lesionados, en una tarde donde vecinos y vecinas recorrieron la ría local ante la climatología amable, así la define Nuevo Día a la tarde de ayer. Lo cierto es que un joven a bordo de un Volkswagen Bora protagonizó una fortísima colisión contra el muro perimetral del Club Naval en la intersección de las avenidas Almirante Brown y España. Un joven que también, los jóvenes fueron noticia este fin de semana, recordemos en la madrugada del domingo, ¿fue? ¿Madrugada del domingo o madrugada del sábado? Esa Toyota Prado allá en el barrio San Benito. En la madrugada del sábado y domingo. Bueno, fue el fin de semana donde un pibito de 18 años manejaba la camioneta de su padre o de su madre, me imagino, y volcó una Toyota Prado, sí, con un grado de alcohol en sangre que superaba los dos, me parece, ¿no? Los 2.5, por ahí andaba, 18 años. Bien, pero en este caso, en este incidente, se produjo en la tarde-noche
de un domingo transitado en la costanera local tras una jornada agradable que vecinos y vecinas disfrutaron, pese a lo cual la impertinencia de un conductor puso en peligro no solo a sí mismo, sino también a otros, pero afortunadamente no se registraron heridos. El choque fue de tal magnitud que la rueda delantera izquierda fue arrancada con extremo incluido y se produjo ante una gran cantidad de personas que vieron la imprudencia del conductor, no solo por la velocidad a la que transitaba, sino porque todos pasaban por allí a esa hora, ¿no? Bien, ya está en el teléfono, ¿verdad, Juli? Lo tenemos a Pedro Cormac, como habíamos anticipado, para hablar de algunas cuestiones referidas a la educación. Recordemos que Pedro, él representa a las escuelas públicas en el Consejo Provincial de Educación. A las 9:01 lo saludamos. Pedro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, tenemos un temita con el cablecito, me parece. Pedro. No. ¿Sí? Ahí está. Hola. Ahí estamos, Pedro, ahí estamos. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Buen día, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos. Bien, Pedro, gracias por atendernos hoy tempranito a la mañana, como para empezar esta semana. Nosotros, sabés que, bueno, en realidad te habíamos convocado para hablar sobre esta decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hemos charlado acá con los chicos la semana pasada, de prohibirles el uso del teléfono celular a los chicos durante el aula, exactamente. Pero bueno, como para que quede el conector de una nota que mantuvimos hace un par de minutos, de la situación que están atravesando algunos establecimientos de la provincia de Santa Cruz. De hecho, lo reflejaba una entrevista que le hacíamos a Elizabeth Hans, representando a padres y madres de la comunidad educativa, en este caso la escuela primaria del Chaltén, pero bueno, como consecuencia de alguna situación complicada con las cooperativas que brindan el servicio de limpieza. En esta ocasión, por ejemplo, no han podido reiniciar sus clases después del receso invernal, ¿no? Sí, por supuesto, pude escuchar una parte de la entrevista. Realmente me parece muy interesante lo planteado por la mamá, porque no hace un planteo, digamos, específicamente cuestionando, criticando la acción de los trabajadores, sino marcando claramente, digamos, que hay falta de decisiones desde el Ejecutivo Provincial, y en este caso, bueno, digamos, todas las secuelas que ha dejado un proceso de descentralización que ya viene desde hace muchísimo tiempo, con respecto a todo lo que tiene que ver con la limpieza, las cooperativas, la relación entre gobierno provincial y municipios, de acuerdo a la bandería política, bueno, de muchísima irregularidad, ¿no? Y en el medio los padres, los docentes, los alumnos, sufriendo una situación que no debería para nada suceder, ¿no? Digo, cuando hablamos de invertir en educación, invertir también implica mejorar salarios, ¿no? Digamos, de la comunidad educativa. No es solamente comprar una caldera. Además, a veces se compran calderas y en realidad después no se terminan utilizando. El tema es que también la situación de los trabajadores y las condiciones sociales, económicas y materiales son fundamentales a la hora de pensar, obviamente, que haya clases con normalidad, ¿no? Claro. Y esta situación rara, ¿no? Que el dictado de clases dependa de una relación entre, en este caso, el Estado provincial con una cooperativa, ¿verdad? Claro, pero lo cierto es que han ido integrantes del Ejecutivo, del gobierno provincial, pero sin poder de decisión. Entonces es como ir un viaje de alguna manera de paseo a Chaltén, porque en realidad cuando a vos va Claudio Lobos y le dicen, bueno, a ver cuál es la solución, y espere que tengo que hacer 80 llamadas. No, mire, nosotros tenemos una urgencia acá, ¿no? Entonces, digo, frente a esa situación, lo que se debe hacer es que las personas, que sin subestimar a nadie, por supuesto, ¿no? Pero las personas que vayan tengan el poder de decisión de poder resolver un tema que es simple. Digo, no estamos hablando de una situación absolutamente compleja. El tema es que se está replicando cada vez más también en otras localidades, y esto está ya no generando una situación
específicamente de Chaltén, sino que se va a estar dando en el resto de la provincia. Claro, claro, claro. Y una situación que parece que no que va a continuar de esta manera, ¿no? Una cooperativa que, bueno, que sería la encargada de, en este caso, la limpieza. Se ve que ese concepto Claro. se va a dar, se le va a dar continuidad. Vos fíjate que nos decía la señora que en un jardín de infantes, aparentemente, por lo que me decía, claro, la trabajadora que realiza el trabajo de limpieza y maestranza depende del Consejo Provincial de Educación y ahí no hay problema. O sea, pero parece que este gobierno va a dar continuidad a esta metodología implementada por la gestión anterior, ¿no? Pero bueno, con estas consecuencias. Exactamente. El tema es encontrar una solución rápida, urgente, digo, a algo que no es difícil de solucionar desde mi perspectiva, pero digo, bueno, lo cierto es que también en el Consejo Provincial de Educación estamos viviendo una transición de hace ya muchísimo tiempo. Claro. Cambian las autoridades, obviamente, hay cargos que todavía no están cubiertos, hay falta de toma de decisiones. Yo he enviado, digamos, notas durante el receso de 3 o 4 casos realmente muy urgentes, situaciones muy preocupantes de docentes, no he tenido respuesta. Creo que lo mismo debe pasar con la vocalía de padres, por lo cual realmente eso sí nos genera una enorme preocupación, porque por lo menos nos parece fundamental que haya una definición en temas, insisto, digamos, muy graves y que hoy están afectando un dictado normal de clases. Claro. ¿Se charla de estos temas? ¿Forma parte de la prioridad del Consejo Provincial de Educación? Sinceramente no lo sé, Claudio, pero te soy honesto, ¿no? Porque, bueno, digo, ahora todavía no está cubierto el cargo, por ejemplo, de vocal del Ejecutivo, de uno de los vocales del Ejecutivo, Claro. por lo cual no tenemos comisión carrera docente, por lo cual no tenemos comisión, digamos, de alumnos, y mucho menos sesiones del Consejo Provincial de Educación. Entonces lo que nos enteramos, digamos, del Consejo Provincial de Educación es a través de los portales, ¿no? Y en los portales suele decir, tuvimos una reunión donde articulamos con gente, y en realidad, digamos, es la nada misma. Porque, digo, las escuelas siguen en la misma situación y en realidad los actores principales están fuera de esas reuniones. Pedro, te convocamos para hablar sobre... bueno, claro, los celulares. La prohibición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de los celulares en las aulas, ¿no es cierto? Y ahí nos enteramos, yo creí que realmente no se usaban los celulares en el aula, ¿no? Me enteré realmente ahí. Pero ¿cuál es la situación, la realidad en la provincia de Santa Cruz? Que a partir de esta decisión, por supuesto, es tema prácticamente en todo el país. Sí, es un tema sumamente interesante, obviamente, pero nosotros, insisto, para llegar a debates que necesitan reflexión, un análisis, obviamente, digamos, y gente informada, obviamente hay cuestiones básicas que debemos resolver, ¿no? Por lo menos que haya clases en las escuelas, ¿no? Entonces, en principio, eso no implica que no lo discutamos. Yo creo que, mirá, con respecto a lo que tiene que ver con la utilización, la prohibición o la incorporación, ¿no? Digamos, del celular en las escuelas, hay dos discusiones acá, ¿no? Digamos, en una. Una tiene que ver, digamos, con el uso de la tecnología dentro del aula para poder preparar de alguna manera, darle mayores recursos y respaldar a los alumnos dentro de lo que es la cultura digital. Y el otro aspecto que, bueno, de alguna manera hoy ya se está discutiendo no solamente en Argentina, sino en otros países, digamos, algunos de América del Norte y fundamentalmente de Europa, en donde, digamos, ya te están marcando los inconvenientes que genera la utilización del celular en los primeros grados, ¿no? Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, la Sociedad de Pediatría de España está diciendo, no, miren, muchachos, en los primeros grados esto hay que prohibirlo e ir regulándolo de a poco, porque está generando, digamos, un motivo de distracción enorme, y eso impide, obviamente, la concentración de más de 2 minutos o más de 5 minutos. Claro. Digo, también en las pruebas PISA, digamos, realizadas, y en el caso de la Argentina, estamos en el nivel secundario, digamos, estamos primeros, estamos últimos, obviamente, en lo que tiene que ver con lectoescritura, digamos, con todo lo que tiene que ver con aspectos fundamentalmente del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero estamos primero en la utilización del celular. Ajá. Y en esa utilización, en muchos casos, digamos, está el uso de la notificación, ¿no? El mensajito cada 2 minutos, 3 minutos. Yo no soy de aquellos que consideran
que deben prohibirse las cosas, yo creo que deben incorporarse, pero hay que analizarlas, hay que ver, hay que de alguna manera debatirlas y discutirlas, porque realmente, digamos, es imposible en una generación digital como la que tenemos hoy, decirles no a la computadora, no a las tablets, no a la pantalla digital, no a la inteligencia artificial, no al celular, es imposible, es imposible, ¿no? Y el celular también está en la casa. Por lo cual me parece que es un debate sumamente interesante para trabajar y ver en los primeros grados, y obviamente por ahí un tema muy subjetivo, porque por ahí tenemos opiniones diferentes, y muchas veces, en el caso nuestro, de personas como nosotros, de nuestra generación, Claudio, tenemos, o solemos tener, que son muchos de los profes, solemos tener una idea, ¿no? Digamos, muy nostalgiosa. Mucha nostalgia, ¿no? De cuando era nuestra escuela, en donde obviamente no existía el celular, y en realidad, digamos, en esa nostalgia consideramos, digamos, que el aprendizaje era mucho más importante, mucho más significativo, y eso es realmente debatible. Sí, tal cual, ¿no? Porque nosotros estudiábamos con el manual y nos juntábamos en grupo a hacer las tareas y demás, y el estrada. ¿Vos entendés entonces al celular como una herramienta tecnológica válida que debe ser interpretada como un buen recurso para instruirse a los chicos? Y presente en el pupitre, cuaderno, cartuchera y celular ahí en el pupitre. ¿Cómo? Digo, presente en el pupitre, en carpeta, cartuchera y celular. Claro, después, a ver, están los acuerdos institucionales, que en cada escuela obviamente debatimos, discutimos los diferentes actores que componemos la institución y definimos cómo nos vamos a manejar, ¿no? Pero me parece que es importante este tema de, por lo menos, discutirlo, ¿no? Yo insisto en esta cuestión de decir, no podemos volver a una escuela del siglo XVIII, del siglo XIX, no estamos en eso. Estamos, insisto, con una generación digital en donde lo digital es importante. Por lo cual, los docentes también debemos interpelarnos en, obviamente, tratar de mantener una relación que tiene que ver, obviamente, digamos, con el vínculo y con la comunicación, en donde hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Esta idea de decir, niego todo lo que tiene que ver con la tecnología, yo la considero muy simplista, lo cual no implica que estemos absolutamente condicionados por la tecnología, ¿no? Porque también en países nórdicos, el otro día lo charlábamos con vos, ahí, está pasando en Finlandia, está pasando en Suecia, etcétera, están volviendo un poquito, digamos, a las raíces, ¿no? Digamos, de lo artesanal casi de el escrito en manuscrito, ¿no? Digamos, o aquellos aspectos que parecían ya desaparecidos, pero que obviamente, digamos, la pantalla digital no pudo suplir. Claro. Entonces no estás muy de acuerdo con esta decisión de prohibir lo que se prohíbe. En general lo que se prohíbe en la escuela sale mal. Obviamente, estamos hablando de recursos tecnológicos o cuestiones académicas, ¿no? Pero más allá de esa situación, creo que debe debatirse. No tengo tampoco una postura absolutamente cerrada, ¿no? Porque sí, hay demostraciones científicas que nos están diciendo que en los primeros grados esto está afectando, eso lo comenté, ¿no? El tema de la concentración y que distrae, hay que regularlo de alguna manera, obviamente. Entonces, me parece que sería interesante poder debatirlo. El tema es debatirlo con quiénes hoy están de alguna manera trabajando en estos temas, porque en realidad, digamos, empezamos a charlarlo solo porque escuchamos algún tipo de noticia que viene de Buenos Aires, en este caso, ¿no? Pareciera que los temas de la provincia de Santa Cruz sí son del siglo XIX, pero en realidad, digamos, la escuela va por otro camino y las problemáticas de las escuelas van por otro camino. Entonces, me parece que es fundamental, primero, tratar de solucionar los temas vinculados a la coyuntura de manera inmediata, y después abocarnos obviamente a todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, que realmente, digamos, hoy en la provincia de Santa Cruz deja muchísimo que desear. Hoy lo regula cada escuela el uso del celular acá en Santa Cruz, ¿verdad? Sí, son especies, no digo de convenios internos, pero de trabajos que se hacen institucionales,
en donde de alguna manera se van definiendo códigos de convivencia, en donde se van definiendo de alguna manera de qué manera lo podemos trabajar. Pero me parece que sería importante tener una mirada más generalizada y obviamente, digamos, transversal, porque si no caemos en esta idea de que el celular o aquellos aspectos vinculados a la tecnología solamente podrían trabajarse en la materia tecnología. Claro, claro. Y esto no es así, ¿no? Digamos, hay temas que están atravesados, ni que hablar de lo que va a ser la inteligencia artificial de acá a unos pocos años. Gracias Pedro por tus conceptos, por atendernos a esta hora de la mañana y bueno, y por referirte al tema. Te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo para vos, Claudio, gracias. Bien, Pedro Cormac, él es vocal en el Consejo Provincial de Educación, representando a las escuelas públicas. Bueno, y le preguntábamos su reflexión, su mirada respecto del uso del teléfono celular o no, no dentro de la escuela, sino dentro del aula. Hoy en día lo regula cada establecimiento educativo, según nos decía Pedro, es verdad, hay algunos que lo permiten, que esté arriba del pupitre, pero claro, si están recibiendo notificaciones los chicos, imagínate la distracción. Bueno, no se opone él a esa prohibición. De hecho no está muy de acuerdo con esta decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de prohibirlo definitivamente. Hay otros establecimientos, otras escuelas por ejemplo, que lo permiten solo en el recreo, ¿no? Entonces dicen que el paisaje, claro, no es el de chicos jugando o divirtiéndose o charlando, ¿no? Sino el de chicos cada uno con su celular respondiendo mensajes. Bueno, en buena hora que se abra el debate en este sentido y bueno, por eso queríamos tener la opinión en principio de Pedro Cormac. Y por supuesto también aprovechamos a preguntarle sobre esta situación que está atravesando varias establecimientos educativos de la provincia que no pudieron volver a clases, en este caso el Chaltén, por alguna situación de reclamo de las integrantes de la cooperativa que brindan servicio de limpieza, en este caso en la escuela primaria de esa comunidad. ¿Cómo estás, Nica? Buen día, ¿qué contás? Buen día, bien, acá andamos. Espera que no se escucha, espera que ahí lo tenemos a Juli en los controles. Hoy no vino Brian. Está averiado Brian. Sí. Hoy estuvo festejando el triunfo del Rojito ante el Pincha anoche y no le dio canasta. Nada medio complicado con algunos problemas de salud estomacales, no sé. Pero de la semana pasada, así que bueno, salud a él. ¿Cómo estás, Nica? ¿Todo bien? Bien, che. Llovió casi toda la noche. Sí. Pero a pesar de eso no se vio tanta agua acá en la zona céntrica. Es verdad. Está bien, me van a putear los barrios que estaban complicados. Acá, te están diciendo. Sí, los barrios que estaban complicados se han complicado más aún todavía. Estamos hablando de la zona oeste y la zona sureste de la ciudad capital, ¿no? Pero es verdad que yo pensé, cuando llovió toda la noche había alerta amarillo. Sí, yo claro. No voy a poder salir de casa. ¿Sí? Salimos por Marcelino, llegando ahí a la esquina de la iglesia. Sí, ahí se arma. Ahí ya hay un badén. Un badén, claro, donde fluye el agua y bueno, generalmente se acumula mucho. Sí. Entonces pero no, ya pasé ahí absolutamente limpito. Todo seco. Llovía, pero bueno, se ve que había evacuado bien toda la lluvia. No sé si habrá marea alta. Eso igual a veces influye también. Yo calculo que no, por eso haber sido que desagotaba bien. Pero bueno, sí, es verdad lo que vos decís. No sé si hubieron calles anegadas. No sé, las que estaban ayer, seguía trabajando en el municipio durante el fin de semana, ¿no? El desagote de muchas calles que ya vienen de hace varios días, ¿no? Claro. Calles de tierra, sobre todo, ¿no? Que estaban muy complicadas. Bien, tempranito teníamos la noticia del pedido de renuncia. El gobierno informó que le pidieron la renuncia a Harold Bark, el secretario de Pesca. Ya lo charlamos hoy tempranito acá con
con Cari. Oficialmente no se dio a conocer el motivo del pedido de renuncia. También hacíamos la verdad que ningún gobernador, si pide la renuncia a un funcionario, tiene que explicar por qué. Debería, probablemente sí, pero bueno, no es una obligación decir por qué le pide la renuncia a uno de sus funcionarios. Claudio, ¿esto está vinculado a lo que pasó con este funcionario fin de semana? ¿Por ahí viene Bueno, la cosa? y eso lo decíamos también. Aparentemente, y lo traemos otra vez aquí a la mesa en este momento de pase, estaría relacionado, no habría pasado un control de tránsito. Harold Park. No habría pasado un control de Un tránsito. control de tránsito. Control de tránsito. Con la colemia, todo, claro, todo lo que implica, ¿no? Exactamente. No pasar este control de tránsito. Y aparentemente se trasladaba en un vehículo oficial. En un vehículo del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Claro, sí, quizás por ahí el agravante, ¿no? Claro. Entonces, oficial. a partir de esta decisión, a partir de esta situación, el gobernador decidió esto, pedirle la renuncia directamente a Harold Park. Porque también hablamos, no que haya sido por cuestiones laborales, la semana pasada estuvo con mucha gente, mucho trabajo, Sí. exactamente. Park, en su función de secretario de Estado de Pesca. Estuvo en Puerto Deseado, si no me equivoco. Y después representantes o dueños, gerentes de empresas pesqueras que desarrollan su función en Puerto Deseado estuvieron acá en Río Gallegos. Esto fue el día jueves. También representantes de trabajadores del área pesca también, o sea que estaba en ese sentido, trabajando, moviéndose. Una agenda intensa. Claro, tal cual. Nosotros lo entrevistamos el jueves a la noche y sí, estaba muy involucrado y muy comprometido con ese área. Pero bueno, o sea que es muy probable, en principio que no sé si llegue la información oficial de por qué le pidieron la renuncia, pero bueno, obviamente esto que se dio a conocer en medios, en fanpage de aquí de Río Gallegos, en algunos cánales de difusión que son masivos, hay que decirlo también, pero bueno, no tienen este concepto de comunicación como tenemos nosotros. Pero bueno, allí habría trascendido que no habría pasado un control de tránsito, con alcoholemia incluido, y que se trasladaba en un vehículo oficial. Ese habría sido el motivo. 9 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, aquellos que hacen posible que estamos al aire aquí todos los días en la otra gestión, la primera mañana de la radio. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base central en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Abrazo a Toto Sandín, ¿no? Debutó ayer en el TC Mouras. ¿Cómo fue en La el Plata. TC Mouras? Me parece que terminó 10º. Bastante bien, sí, en una Bien, Chevy. una Chevy, sí. Y antes había corrido en la TC Pickup. El TC Pickup. TC Pista Pickup, en realidad. La telonera de la TC. Claro. Bien. Sí. Hay que tener físico, Sí, tal Te cual, bajás de la tal chata y te subís al auto. Y mala de Toto, que no es ningún pibe, Pero no. Se bajó de la pickup y se subió al auto, tal cual. Sí, tenés que tener una preparación física, aunque no lo crean. El automovilismo ha evolucionado como muchas disciplinas. Bueno, sacando la Fórmula 1, Sí. que es otro circo, también requiere una altísima preparación atlética, pero el automovilismo nacional ya de hace más de una década, los pilotos ya no lo ves como nosotros, no son los pilotos del TC con pancita, son re preparados físicamente. Pues la cuestión del cuello, la cuestión de los brazos, todo el tren superior, ¿no? De hecho, fíjate, otro gran representante que tenemos en Santa Cruz, Tiaguito Martínez. Exactamente. Dote, tuvo que adelgazar y Sí, la evolución física de Tiago Martínez, el mejoramiento, ¿no? De él para estar y ser protagonista. Claro, y para mantenerse también. Sí.
Bien, también nos acompaña todos los días Cabañas del Titán en pleno centro de Calafate. Tienen acceso por la Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, te podés comunicar al 2966-530706. Mirá qué lindo plan, un fin de semana que viene. Fin de semana el viernes 16, feriado provincial. Recordando y homenajeando al patrono de la Patagonia. San Juan Bosco. Exactamente, el natalicio. Ah, el natalicio. De San Juan Bosco. Recordemos que... Esta fecha fue cambiada o trasladada. Ya no sé, Claudio, pero me parece que hace cosa de 4 o 5 años. Sí. Yo me acuerdo que siempre era en enero, si no me equivoco. Claro. Finales de enero. Se lo recordaba a San Juan Bosco, pero el día de su fallecimiento. En enero, plenas vacaciones, dicho sea de paso, donde pasaba un poco por desapercibido ya menguaba su figura, ¿no? Por eso es que me parece que fue Monseñor Daníbale, me parece que fue el que propició este cambio de fecha y que se lo recuerde el día de su natalicio. Por eso es que es feriado provincial este viernes 16 de agosto, ¿no? Donde puede salir un plan lindo para el Calafate. Yo sé que usted tiene otras rutas, ¿no? Tiene otros destinos. Sí. Feliz día, Clau, que es el día del trabajador de televisión. Gracias. Y abrazo a todos. Hoy 12 de agosto es el día del trabajador de televisión. Es verdad, es el único día que descansan, ¿no? que por convenio nos corresponde tomar. Perfecto, descánselo. El día del trabajador de televisión. Después nos enganchamos de otro, día del periodista, día del locutor. Pero bueno, son distintas áreas, ¿no? Donde vas, día del camarógrafo, pero día locutor. Pero el que nos incluye a todos los trabajadores de televisión es hoy 12 de agosto. Así que abrazo grande a todos aquellos que trabajan en distintos medios de comunicación televisivos de la provincia de Santa Cruz. Un saludo a Miguel que nos está escuchando. Un abrazo grande. Así que, bueno, como siempre hay gente prendida de temprano, ¿no? Con ustedes a través de la primera mañana. También nos acompaña Hostel Titán. Recordá que está cerrado el hostel. Queda poquito para que comience la temporada. En septiembre ya tienen previsto abrir sus puertas, pero bueno, está dispuesto a brindar sus servicios a grupos grandes, a contingentes, a delegaciones, ¿no? En este caso tenés que llamar al 2966-746219. Y también nos acompaña y hacen posible que estemos al aire Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Recordá que hoy sortea el Rebingo, el chiquitito, el que vale 500 pesos, tiene un pozo acumulado de 15.810.000 pesos a la bolilla número 40. En la primera ronda, línea 200.000 pesos y bingo $500.000 de pesos. Y el acumulado 15.810.000 pesos. Eso por un lado, pero también recordá que hoy es lunes y va a estar sorteando también el Telebingo santacruceño con la posibilidad que te lleves un Sandero 0 kilómetros. Esta nueva posibilidad que te brinda Lotería de Santa Cruz te da más chances para que ganes este auto. El lunes pasado fue el primer sorteo de esta nueva posibilidad y se jugó hasta la bolilla número 41. Se sorteó en la cuarta ronda, como te decía. Como no salió en la 41, en este caso, hoy lunes se va a jugar a la bolilla número 42, aumentando así las posibilidades de que el auto tenga un ganador. Y así de manera consecutiva, ¿no? Si no sale hoy, el lunes que viene a la bolilla 42 se pondrá en juego así hasta que salga. Así que no te quedes sin jugar el Telebingo santacruceño esta noche y el Rebingo, ese está lindo, ¿eh? Vale 500 pesos el cartón y hay 15.810.000 pesos. Es el que más hay en el pozo, ¿no? Sí.
Es el... Está para pegarle ese, Sí, tal cual. Bien, chicos, ¿cómo está Fer? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos todas las mañanas. La propuesta aquí en Radio Nuevo Día sigue con Fer Tornú, con Juli Quiroz, con Nica Mancilla, se llama Arriba del Día. También en forma paralela, quédate atento a las transmisiones de Karina Taverne a través del Facebook de la radio Nuevo Día, del diario Nuevo Día. En realidad, nosotros volvemos mañana 8 de la mañana con la otra gestión. Que tengan una linda jornada. Fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias.